Página 17, inciso B, la desesperación vista en relación a la doble categoría de lo posible y de la necesidad. Lo posible y la necesidad son igualmente esenciales al yo para devenir, pues ningún devenir, en efecto, existe para el yo si no es libre. Como necesita infinito y finito, el yo igualmente requiere lo posible y la necesidad. Tanto desesperado por falta de posible como por falta de necesidad. Número 1. La desesperación de lo posible o la falta de necesidad. Como se ha visto, este hecho proviene de la dialéctica. Frente a lo infinito, la finitud limita. De algún modo, la necesidad tiene por papel retener en el campo de lo posible. El yo, como síntesis de finito a infinito, es planteado primero, existe. Luego, para devenir, se proyecta sobre la pantalla de la imaginación y esto le revela lo infinito de lo posible. El yo contiene tanto de posible como de necesidad, pues es el mismo, pero también tiene que devenirlo. Es necesidad, puesto que es el mismo, y posible, puesto que debe devenir. Si lo posible derriba a la necesidad, y de este modo el yo se lanza y se pierde en lo posible, sin vínculo atrayéndole a la necesidad, se tiene la desesperación de lo posible. Ese yo se hace entonces un abstracto en lo posible, se agota debatiéndose en él, sin cambiar de lugar, sin embargo, pues su verdadero lugar es la necesidad de venir uno mismo. En efecto, es un movimiento en el mismo sitio. Devenir es una partida, pero devenir uno mismo, un movimiento en el mismo sitio. Entonces, el campo de lo posible no deja de agrandarse a los ojos del yo. En él haya siempre más posible, puesto que ninguna realidad se forma allí. Al final lo posible lo abarca todo, pero entonces se trata de que el abismo se ha tragado el yo. Para realizarse, el menor posible requerirá cierto tiempo. Pero ese tiempo que necesitaría para la realidad se abrevia tanto que al final todo se dispersa en polvo de instantes. Los posibles se hacen de más en más intensos, pero sin dejar de serlo, sin convenirse en lo real, en lo cual no hay en efectividad, salvo dando un paso de lo posible a lo real. Apenas el instante revela un posible, y ya surge otro, y, finalmente, esas fantasmagorías desfilan con tanta rapidez que todo nos parece posible, y entonces tocamos ese instante extremo del yo, en el cual el mismo no es más que una ilusión. Lo que le falta ahora es lo real, como también lo expresa el lenguaje ordinario cuando dice que alguien ha salido de la realidad. Pero observando de más cerca, lo que le falta es necesidad. Pues aunque le desagrade a los filósofos, la realidad no se une a lo posible en la necesidad, sino que es esta última la que se une a lo posible en la realidad. Tampoco es por falta de fuerza, al menos en el sentido ordinario, por lo que el yo se descarría en lo posible. Lo que falta es, en el fondo, la fuerza de obedecer,
de someterse a la necesidad incluida en nuestro yo, a lo que puede llamarse nuestras fronteras interiores. La desgracia de un yo semejante tampoco reside en el hecho de no haber llegado a nada en este mundo, sino en no haber adquirido conciencia de sí mismo, de no haber percibido que ese yo es el suyo, un determinado preciso y, por lo tanto, una necesidad. En lugar de esto, el hombre se ha perdido a sí mismo, dejando que su yo se refleje imaginariamente en lo posible. No hay posibilidad de verse a sí mismo en un espejo sin conocerse ya. Pues si no es verse, sino ver solo a alguien. Pero lo posible es un espejo extraordinario, al cual hay que usar con suma prudencia. En efecto, puede decirse que es engañador. Un yo que se mira en su propio posible no es más que cierto a medias, pues en ese posible está bien lejos aún de ser el mismo, o no lo es más que a medias. Todavía no puede saberse qué resolverá luego su necesidad. Lo posible hace como el niño que recibe una invitación agradable y que la acepta de inmediato. Queda por verse si los padres le permitirán. Y los padres desempeñan el papel de la necesidad. Lo posible, en verdad, contiene todos los posibles y, por lo tanto, todos los descarriamientos, pero profundamente dos. Un descarriamiento en forma de deseo, de nostalgia, y el otro de melancolía imaginativa, esperanza, temor o angustia. Como aquel caballero de quien hablan las leyendas, que de pronto ve un pájaro raro y se empecina en seguirlo, habiendo creído en un primer momento que estaba a punto de cazarlo. Pero el pájaro escapa siempre, hasta que cae la noche y el caballero, lejos de los suyos, ya ignora su camino en la soledad. Así es lo posible del deseo. En lugar de referir lo posible a la necesidad, el deseo lo sigue hasta perder el camino de regreso a sí mismo. En la melancolía, lo contrario viene de la misma manera. El hombre de amor melancólico se compromete en la persecución de un posible de su angustia, que termina por alejarlo de sí mismo y le hace perecer en esa angustia o en esa extremidad misma en la cual tanto temía perecer.